La Confederación Patronal de la República Mexicana afirmó que la reducción de recursos que se plantea en el paquete de presupuesto federal 2025 genera incertidumbre y debe ser ajustado por el Poder Legislativo con base en cifras realistas conforme a la evolución de la economía y cuidando que proteja a la población. El organismo indicó que la certeza jurídica y la estabilidad institucional son claves para atraer inversiones y promover el crecimiento económico que se requiere para cumplir la meta del déficit fiscal. Sobre este mismo tema, el Instituto Mexicano para la Competitividad afirma que el paquete económico 2025 presentado por la Secretaría de Hacienda no muestra un equilibrio efectivo entre ingresos y gastos. El IMCO subrayó que este desequilibrio propone que se mantenga igual en términos nominales y que una vez que se ajuste por inflación tenga una caída de 3.3% en términos reales, lo que implica un recorte importante a muchos rubros. Para conversar precisamente sobre este tema, saludo a Diego Díaz, él es coordinador de Finanzas Públicas del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Hola Darío. Claro que sí, mira, en el paquete económico que presentó la Secretaría de Hacienda el viernes pasado, lo que vemos es un esfuerzo del gobierno por contener el crecimiento del gasto. De hecho, como bien comentas, crece ligeramente en términos nominales al pasar de 9.22 billones de pesos en 2024 a 9.30 billones de pesos en 2025. Sin embargo, una vez que ajustamos por inflación, representa una caída del 3.3% en términos reales. Es decir, hay un ajuste al gasto de tal forma que se reduzca la brecha entre ingresos y gastos, es decir, el déficit, y por lo tanto se contenga el crecimiento de la deuda, al menos como porcentaje del PIB, que se espera que en 2024, así como 2025, ascienda al 51.4% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, este esfuerzo fiscal tiene implicaciones importantes en términos del presupuesto que se propone asignar a distintas dependencias, órganos autónomos y empresas públicas. Por ejemplo, el gasto del ramo, digamos, la Secretaría de Defensa Nacional caería aproximadamente un 44%, el de seguridad aproximadamente un 36%, medio ambiente 39%, salud con un 34% de caída con respecto al presupuesto que se aprobó para 2024. Esto pues refleja las prioridades de la administración, pero también el panorama complicado que enfrenta precisamente para dar lugar y dar cabida a nuevos proyectos de la administración de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, que pues van a absorber buena parte del presupuesto, como es el programa de pensiones para mujeres de entre 60 y 64 años, los programas de becas universales para educación básica y media superior, pero también proyectos de infraestructura como 4 nuevos trenes, además de los 4 trenes que no se terminaron en la administración anterior, como el Tren Maya, el Tren Interoceánico, entre otros. ¿De dónde va a sacar entonces el dinero? ¿De dónde pretende sacar esos recursos el gobierno federal para darle continuidad no solamente a estos programas sociales y los nuevos que decida implementar la presidenta Sheinbaum, sino también los proyectos en materia de infraestructura, sobre todo la ferroviaria? Los recursos para estos proyectos van a salir justamente de los recortes que se prevén para estas otras dependencias que te platicaba, porque en ausencia de una reforma fiscal no se tienen los recursos suficientes, mucho menos cuando el costo financiero de la deuda va a crecer de manera importante, un 8.5% en términos reales, y va a representar aproximadamente el 15% del gasto, sobre todo también cuando están creciendo las pensiones contributivas, cuando están creciendo otros rubros de gasto ineludibles. Entonces, precisamente para hacer espacio a estos programas en este contexto complicado de las finanzas públicas, es que se propone recortar el presupuesto a 36 de 48 ramos en los que se divide la Administración Pública Federal, incluyendo además de los que te comentaba, también el INEGI con una caída del 18%, también se recorta el gasto a turismo, economía, cultura, entre muchos otros, incluido también Pemex, que tiene una caída de aproximadamente el 6% de su presupuesto y que, bueno, al final de cuentas termina evidenciando estas nuevas prioridades del nuevo gobierno. ¿Cuáles son los riesgos de estos recortes que se han implementado en prácticamente todos los rubros?
Al final de cuentas son temas muy sensibles para la población, sobre todo cuando tenemos caídas de más de 30% en seguridad pública, en medio ambiente y en salud. Al final de cuentas son temas que inciden directamente en la calidad de vida de la población y que de una u otra manera nos terminarán afectando. ¿Qué te parece, qué les parece en el Instituto Mexicano para la Competitividad ese pronóstico de crecimiento de entre 2 y 3% para el año próximo? Mira, es una perspectiva optimista, sobre todo si se la compara con lo que plantean 40 instituciones, incluidas organismos internacionales, consultoras, casas de bolsa e instituciones bancarias. Por ejemplo, el Banco Mundial prevé una tasa de crecimiento del 1.5%, el Fondo Monetario 1.3%, la OCDE 1.2%. Distintos analistas que participan en la encuesta de expectativas de Citibanamex, que son 36, prevén que el crecimiento sea de alrededor del 1%. Entonces, el tema es que la estimación por parte de la Secretaría de Hacienda está muy por encima de esas expectativas y tiene implicaciones importantes, porque al final de cuentas las proyecciones de ingresos dependen de que se cumplan las estimaciones de crecimiento económico. Entonces, si el gobierno está sobreestimando el crecimiento económico, también está sobreestimando la recaudación de impuestos, particularmente el IVA y el ISR, de tal forma que si no crecemos entre el 2 y el 3% y crecemos un 1 o incluso menos, pues esto haría que se reciban menos ingresos y que sea más difícil cumplir con la meta de déficit que plantea la Secretaría de Hacienda, que es que se baje de un 5.9% del PIB a un 3.9% el siguiente año. Diego, el IMCO, como muchos organismos, consideran que las cifras están muy sobreestimadas. ¿Cuál es el peligro de que esas cifras sobreestimadas pues deriven en incumplimientos de los pronósticos? Precisamente sería una sobreestimación de ingresos, complicar todavía más alcanzar la meta del déficit como porcentaje del PIB, también estabilizar la deuda como porcentaje del PIB. Comentaba al inicio que la Secretaría de Hacienda prevé que la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto sea de alrededor del 51.4%, pero si no se cumplen con estas expectativas de crecimiento económico, probablemente la razón deuda-PIB sea todavía más alta, con las implicaciones que ello tendría en el contexto de una debilidad del gobierno mexicano para hacer frente a sus obligaciones financieras, porque hay que recordar que apenas el jueves pasado Moody's rebajó la perspectiva de la calificación crediticia de estable a negativa, y también agencias calificadoras como Fitch Ratings nos tienen apenas un nivel por encima del grado especulativo. En este contexto, si no se cumplen con estas expectativas, pues existe el riesgo de que eventualmente se rebaje aún más la calificación crediticia de lo que ha bajado en los últimos años. Diego Díaz, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, muchas gracias a ti, Darío.